Pues yo creo que esa es la importancia que tienen los alienígenas ancestrales, ¿verdad? Porque esto viene dentro de la historia. Es la historia la que nos está enseñando todo. Pero, por ejemplo, uno por acá lo vio, otro por allá lo vio. Y así, y no es nada impresionante porque es una noticia de periódico, nada más. ¿Perdón? ¿Quiere empezar a leer? A leer. Muy bien. Anhelo en 4 dimensiones. Cuando me muera, quiero hacer una excursión, pero que vayan los 3 haces. Quiero llevar a Pedro Vargas y Alvarito. Quiero que estén Pajés y los de siempre, y mis compañeros de la 4. Quiero que vaya también Pedro de Lille y todos los de la X, los de Notimex. Que vaya mi familia para cantar todos a la inmortalidad. Pensar que estamos en Neptuno, viajar de cerca por sus nieves de metano, admirarlos del tamaño de Urano, ver de lejos el sol y cantar con Cepeda Novelo jaranas mestizas, los anillos de Saturno, y con los haces boleros de Méndez y de Lara, de Gonzalo, de Griver y corridos también. Jugar en la mancha roja de Júpiter, ver de cerca a los satélites y con Galileo ver a los asteroides, viajar a Marte llevando a Bradbury de guía en un picnic de casi 1 millón de años. Ver sus lechos vacíos, ver sus desiertos y también las nieves eternas. En sus polos, confrontarnos con Brown. Y a Deimos y a Phobos, y comprobar que los cráteres lunares son viajes de viajeros misteriosos. Quiero estar una noche en Venus, pensar que estamos en Tiahuanaco y en Teotihuacán, rodear Mercurio y volver a la Tierra cansados y agotados, contentos, dormir muchos años y volver a despertar en las estrellas, otra vez llorar por nuestras vidas y otra vez llorar por nuestras muertes y volver a cantar entusiasmados por todas las cosas que pretendemos ignorar. Fascinante, ¿no? Para quien no sabe quién es este señor que acabamos de ver, es Pedro Ferri Santa Cruz. Es el padre, es el precursor de la ufología en México. Él empezó con un programa de televisión en la década del 50 que se llamó Un Mundo Nos Vigila, y a partir de ahí nunca paró de hablar de estas temáticas. Obviamente es un precursor de la televisión en México, es autor, incluso hasta fue político, pero a nosotros nos importa esto. Es la primera persona que empezó a hablar masivamente en México de los ovnis allá por la década del 50 y nunca paró. Escribió libros, dio conferencias, tuvo programas de televisión, de radio, nunca paró de hablar de estas temáticas, e incluso hoy por todos los grandes investigadores es muy reconocido. Yo lo conocí muy poquito tiempo antes de que muriese. Yo creo que menos de un mes antes de que muriese. Murió en septiembre de 2013. Yo creo que lo conocí en agosto, julio de 2013. Fuimos con un equipo de grabación hasta Acapulco, en donde él estaba viviendo, e hicimos esta entrevista. Dentro de ese equipo estaba Johanan Díaz Vargas también, que él también hizo una entrevista ese día. Nos quedamos 2 días y conversamos mucho de muchas temáticas. Más allá de que él, cuando murió, seguía haciendo su programa de radio, yo creo que si esta no fue la última entrevista que él dio en vida, debe haber sido una de las últimas que dio.
Siempre la tuve guardada, nunca se vio y me parece que es interesante que la escuchen hasta el final, que escuchen a este señor que abrió muchos caminos para ver qué es lo que opinaba de todos estos temas que a nosotros nos fascinan tanto. Y recomiendo que la compartan, hagamos que esta entrevista sea un homenaje, uno más de los tantos que ha tenido este señor que ha sido tan importante para la ufología, por supuesto en México, pero sin dudas en todo el mundo. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo empiezas a tener interés por el fenómeno ovni? Bueno, en primer lugar, quiero decirte, Jorge, es una cosa muy buena y que inclusive los que fundamos la televisión, los que hemos trabajado pues todos estos años, admiramos el trabajo de, por ejemplo, de la cuestión de los alienígenas, los anteriores, los antiguos, ¿verdad? Alienígenas. Pero más que nada es el trabajo tan estupendo que realizan. Esto para mí viene a justificar la presencia de uno en la televisión. En la televisión siempre, o en cualquier... Podemos decir una cosa. Es muy importante quienes nos sucedan, ¿verdad? De ahora que me han invitado, me siento profundamente agradecido y contento con ustedes. Nosotros también estamos. Así es que, mira, yo quisiera que ustedes me hicieran las preguntas que quieran, pero tengo ya una tesis de por qué está demostrado el problema de los objetos voladores no identificados. ¿Quieres que principie yo por ahí? Sí, por favor. Bueno, pues fíjense ustedes que tanto el comandante en jefe del desembarco en Normandía, Dwight D. Eisenhower, y Winston Churchill, el primer ministro que llevó a la guerra y venció a Hitler, que venció a los nazis. Yo quisiera que pensáramos un poco en ello. Fíjense que Churchill, como ya había recibido algunos mensajes de sus comandantes, pues no sé, pero ahí tienen ustedes a Patton, a Montgomery, Monty, como le decían, y tantos otros más, por ejemplo, como Patton, ¿verdad? O Douglas MacArthur, y nunca faltaba el objeto volador no identificado. Entonces, para no decir una mentira, nosotros lo estamos investigando. Ya se demostró plenamente que la cuestión de los objetos no identificados ya no es una cosa de discutir, sino que es una cosa realmente para comentarla. Ahora tenemos muchas cosas, muchísimas cosas, que nos están dando la razón de lo que ya vimos o de lo que los estados mayores vieron. Mira, por ejemplo, yo entrevisté a un piloto francés que trabajaba en la Fuerza Aérea Francesa, pero cuando se rindieron, entonces él se fue a Inglaterra y se unió o pidió trabajo y se lo dieron inmediatamente porque lo probaron, era un estupendo piloto. Tenía cada piloto que decir, y entonces este decía al final, cuando ya terminaba el bombardeo, estaban atravesando el Canal de la Mancha, o el Canal Inglés, como le llaman los ingleses. Entonces los ingleses, o el comandante, dice, mira, nosotros no andamos con esas bromas. Dice, no es broma, mi superior. Fíjense ustedes,
nosotros vimos todo eso. Y lo estoy diciendo porque me obligan a decir la verdad. Dice, pues mira, para nosotros eso son jaladas, diríamos en México, ¿verdad? Pero resulta que le dijo, pues mire usted, acompáñame. El avión era todavía de hélice, entonces se subieron al avión, súbase usted. Entonces dice, estaba todo apagado y sin embargo el motor estaba caminando. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada más una prueba que quisieron ellos dejar para no inmiscuirse en problemas así de la milicia, ¿verdad? Que vayan a pensar que esto de los objetos no identificados es una verdadera jalada. Ahora, me preguntabas en la plática anterior de por qué se me ocurrió el nombre de Un Mundo Nos Vigila. Pues mira, ya iba a salir el programa y tuvo varios programas. Tuve, por ejemplo, Más Allá de la Tierra, El Mundo de Pedro Ferriz. Y finalmente me dijeron, mira, nosotros queremos un nombre atractivo. Yo estaba, no había celulares, ¿verdad? Entonces, cuando me hablan por teléfono, oye, ya vamos a empezar el programa y no me has dicho el nombre del programa. Sí, ya lo tengo, se llama Un Mundo Nos Vigila. The world is watching us. Entonces estaba encantado y feliz. Como dijo, había un negrito, era cuando hicimos el encuentro de Barney Hill y Catalina, la esposa. Ellos eran un matrimonio mixto, un negro y una blanca, rubia, maestros los dos. Ella era gordita, pero muy blanca, y él no era un negro feo, era un negro mulato, o no mulato, pero era un gallardo negro. Entonces, pues nosotros teníamos que encontrar un actor que hiciera ese papel. Pues no teníamos negros allá en Televisa. Así es que lo único que hicimos fue llamar al negrito, un negro que hay, que nosotros tenemos en los comerciales y todo, que le llaman Naranjita. Entonces este cuate hizo el papel y decía muy curioso, a mí me daba risa porque yo estaba narrando y había la grabación de que lo que había sucedido, ¿verdad? Se trataba de que le pasaran los prismáticos y que viera de cerca a los extraterrestres. Y que entonces pues ya no había más remedio porque los llevaron y los hipnotizaron. Entonces todo eso lo vieron dentro del ovni o dentro de la nave. Entonces estaban ellos verdaderamente alucinados, ¿verdad? Pero decía el negrito muy simpático, pásamelo prismático, que voy a ver un ovni. Es muy chistoso, ¿verdad? Bueno, al que fui a ver, Retomo, Jorge. Sí, un segundo. Grabo. ha sido de un interés muy grande. Fui a Nazca, Perú, me llevé a mi íntimo y muy querido amigo Jorge Carreño. Entonces nos subimos al avión. Esto hay que hacerlo en avión a una determinada hora. Entonces, ¿quién hizo eso y para qué, verdad? Nadie sabe. Pero yo le preguntaba por el objeto que cayó en Chihuahua, en Coyame, en 1974, que usted estuvo ahí investigando, no sé si se acuerda de eso. No me acuerdo. Bien.
¿Y del objeto que cayó en Puebla? ¿A dónde fui? ¿Cómo? Coyame, Contale. Sí, en Coyame, Coyame, en Chihuahua, donde cayó un objeto. Ah, pues cómo no. Sí, pero yo no llegué a verlo, la verdad. Quiero decir la verdad siempre. Sí, porque justamente el caso yo lo estoy poniendo, pero justamente estoy planteando es si es verdad o no, qué pasó allí. ¿Usted qué opina que ocurrió allí? ¿Qué encontró cuando fue? Ay, hermano, pues una cosa enteramente fuera de este mundo, ¿verdad? Ahora mira, hay muchas cosas, por ejemplo en Nazca, hay figuras de arañas, de monos, el que hay una avenida, hay otra, entonces, y después ya en un acantilado, ahí había un árbol con un gran mecate y ahí se podían salir, pero eso está desde esa época, ¿verdad? Así es que mira, para mí el problema de lo que pasaron cosas muy serias, ¿verdad? Pero desde luego puedo decir perdón. No, por favor. Pues en realidad tuvimos cosas increíbles como por ejemplo las estatuas misteriosas en la isla de Pascua. Tenemos los dibujos en la pampa peruana, los dibujos extraordinarios de los mayas. Mira, las pinturas de Bonampak son superiores a los dibujos de los egipcios. La pirámide de Teotihuacán es la tercera más grande, más alta, más amplia que en cualquier parte del mundo, la tercera. Así, ¿y qué objeto tenía esto, verdad? No lo sabemos. No lo sabemos. Y el Nazca, Perú, las cabezas de los mayas, que ponían dos tablitas aquí para que vayan creciendo y se les va formando una cabeza así. Era con el sentido de que en esa forma imitaban a unos seres que habían llegado y se habían ido. Perfecto. ¿Qué investigaciones recuerda haber hecho aquí en México usted? En México, investigaciones más actuales que usted haya llevado a cabo. Por ejemplo, cuando el objeto cruzó la Ciudad de México, que lo grabaron. Por favor. Bueno, cómo no. Hubo dos casos tremendos. Uno, silencio, por favor, que entra la voz. Que estaban manejando, habían ido a una boda cerca de Mendoza, Argentina. Entonces de pronto venían manejando y como vieron gente, seguían manejando. Y de pronto se encuentran gente vestida totalmente diferente y se para o se detiene y le dice al individuo, dice, oiga usted, ¿por aquí podemos ir para Mendoza? No, dice, puede usted ir a Saltillo, pero no va a llegar a Mendoza. ¿Dónde es? En Argentina. No. Entonces, en Estados Unidos se llevaron el coche de este argentino que se había ido a la boda con su esposa. Bueno, pues gratuitamente los trasladaron a todas partes para que hicieran la observación de las radiaciones que tenía este coche. Así es que no podemos decir nosotros, mira, por ejemplo, de pronto te encuentras una pintura que está muy hermosa y tiene un ovni y es del siglo XIV o XV. Perfecto. ¿Y el que surcó, el ovni que surcó México y cayó en Puebla? ¿Qué recuerda de ese caso? La China poblana.
No, el ovni que cruzó México DF, que lo grabaron en la película y cayó en Dale Puebla. papel, Jorge. En la Dale, picardía Jorge, mexicana. El papel es para La él. El película papel es para que lo Picardía lea mexicana él. que usted Dale. presentó. No, a ver. No, si no este. Vamos con este primero. ¿No traen papel? Sí. ¿Me pasás el cuaderno? Corté. Que siempre han hablado de una base secreta de los Estados Unidos y dio mucha fuerza en la cuestión de cuando bajan el día de la independencia de Estados Unidos, el July Day, que se bajaron no únicamente vinieron para conquistarnos y para ganar todo lo que el hombre había hecho. Pero en realidad no hay seguridad, no hay seguridad, porque no hay archivos, mira, archivos tan secretos como este de Eisenhower y Winston Churchill, pues eran para guardarse mejor, ¿verdad? Pero no se guardaron así. Todos esos, mira, los dibujos que hizo Jorge Carreño de Nazca, Perú, son verdaderamente maravillosos. Maravillosos, ¿verdad? Ahora, cosas raras. Mira, por ejemplo, vino un embajador japonés y mandó gente con los tarahumaras y había 50 palabras del tarahumara que eran iguales que la japonesa. Iguales. Todo eso es... Ahora, al piloto francés lo entrevisté varias veces. Indudablemente que ese señor pues, está convencido de esto, ¿verdad? Como nosotros. ¿Y qué son estos objetos? A ver, te contesto. Viene la pregunta. Sí, ¿qué es lo que ocurrió en Puebla? Mira, yo estaba de director de Notimex y mandé a Servando González, el hijo, a que me hiciera un reportaje. Pues lo habían filmado, fíjate. Pasaron, pero cientos de objetos. Pero no es en Puebla. Sí, de ahí se va a Puebla. Pero era una cuestión únicamente de los estudios Churubusco. Ahí fue. Ahí nosotros tenemos el material en Notimex. Era un material valiosísimo, valiosísimo. Esa película estaba con la India, no, con La tenía Abel Salazar. no me acuerdo. Era una... Abel Salazar. Con Abel Salazar la grabó. Abel Salazar. Abel Salazar y ella, no me acuerdo quién fue. No importa. Bueno, pero de todas maneras, sí pasaron y los filmaron en 35 milímetros, fíjate nada más. Abel Salazar, y estaba una de las grandes de las artistas mexicanas, una gran como de carácter ya, pero muy bien, muy bueno. ¿Qué se veía? ¿Cómo era el objeto? No, eran cientos de objetos. Nublaron así, era ya para atardecer, para anochecer. Entonces estaban pasando, pero cientos de objetos ahí, pero no fue. Por favor, tranquilo. Fue una calamidad. Bueno, pues lo que dijeron quienes los vieron, dijeron que eran como estrellas, pero estrellas que se movían, ¿verdad? ¿Y cuentan que uno de esos objetos cayó en Puebla? También, pero eso yo no lo llegué a ver, porque había un resguardo del ejército. Yo no lo llegué a ver, es la verdad. Collame, pues es interesante. ¿Cómo fue?
Pues es interesante porque viste que un vello se cayó. Yo creo que hasta cierto punto no podemos pensar que una máquina, es decir, un plato volador, ha venido desde no sé desde dónde ha venido y aquí se descompuso. Si no son bicicletas, ¿verdad? Así es que eso es una cosa muy extraña. Lo que sí es cierto es que pasaron cientos de objetos, ¿no?, brillantes, preciosos, preciosos. ¿Por qué sobre la Ciudad de México hay tantos objetos? Bueno, pues es que hay mucha gente. Y si hay mucha gente, pues quiere decir que hay muchos testigos, ¿no? Hay muchos observadores. Si quieres te digo el poema que hice para todo mis ideas, ¿verdad? Eso lo hacemos afuera después con el mar de fondo. Ok. ¿Y qué son estos objetos para usted? ¿Cómo? ¿Qué son estos? ¿Qué pueden ser estos objetos, estos ovnis? Para mí, pues son visitantes. Mira, yo digo una cosa, deben ser iguales que nosotros. Nada más que ya han tenido una civilización más grande. Cuando llegaron los americanos, Neil Armstrong dejó una especie de placa que decía: aquí llegó el ser humano y llegamos en plan de paz. Yo siempre dije, bueno, ¿por qué de paz? Para decir que no iban en son de guerra, ¿verdad? Así es que eso es muy interesante eso. Así es que, además, es muy curioso que hubo un determinado viaje que ya no siguieron los viajes. Neil Armstrong, bueno, el Apolo, bueno, el Apolo 11 fue realmente el principal, fue el que llegó y que, bueno, bajaron varios, pero en el Apolo 13 fuimos a transmitir, o yo fui a transmitir, pero iba de ayudante mío, Pedro Ferriz de Con, mi hijo muy joven. Entonces, ahí llegó el señor de Perú y dijo: oiga usted, señor Ferriz, présteme tantito material. Yo sé que el material no se presta, pero por favor vamos a hacerlo. No, le digo, mire, el material no se presta, pero lo que sí le puedo prestar es a mi hijo. Porque dicen, me habían dicho que tenía yo 5 minutos nada más, y ahora me dicen que voy a tener todo el tiempo que yo quiera. Y de ahí salió también la entrevista que le hice, pues nada menos que a Wernher von Braun. Esa foto le iban a traer, pero pues no, quiero que eso ya son presumidas, ¿verdad? No, me encantaría saber de qué hablan. Pues estuvo muy bueno. Entonces, Abel Salazar, el de la película, pues yo platiqué con él. Es un encanto esa película, ¿verdad? Y no trataba de ovnis. Estaba el final de la película. Y ahí ya nos quedamos. Perfecto. Una última pregunta. A ver. Que es, le vuelvo a preguntar, ¿le impresiona el día de hoy de todos los que he investigado en México? De todo lo que hemos visto en México, pues no sabemos. Pero yo creo que cuando los españoles llegaron, estos creían que eran dioses, porque tenían patas y cola, pues en realidad venían montados a caballo, ¿verdad? Pero de todas maneras, mira, no hay que olvidar que
La conquista fue por agua. Y les voy a decir algo que poca gente comenta. Miren, cuando Hernán Cortés se decidió a tomar canal por canal, casa por casa, y tomar todo, bueno, pues le ganaron ya. Bueno, lo que ganó la conquista para los españoles fue la viruela negra, porque no había recursos ni se sabía por dónde. Habían traído un negrito de otro viaje que hicieron, ese negrito trajo la viruela negra. Pero pues cuando Hernán Cortés decidió esto, de pronto tanto los aztecas como los españoles se quedaron admirados porque una bola de fuego andaba vigilando todo. Vinieron para acá, vinieron para allá, fueron para allá, etcétera, ¿no? Una cosa maravillosa. Es México, dice, ¿no? Sí. Perfecto. Pues yo creo que esa es la importancia que tienen los alienígenas ancestrales, ¿verdad? Porque esto viene dentro de la historia. Es la historia la que nos está enseñando todo. Pero, por ejemplo, uno por acá lo vio, otro por allá lo vio. Y así, y no es nada impresionante porque es una noticia de periódico, nada más. Pues en realidad, muchas apariciones. Por ejemplo, en la carretera San Luis ponen unos anuncios que dicen: pase usted y duerma aquí y vean en la noche a los ovnis. De ahí fueron los señores Vidal, que de pronto se pararon porque aquello no era Mendoza, Argentina, ¿verdad? Así es que el más impresionante fue un coche que vino en un santiamén desde Argentina hasta San Luis Potosí. ¿Y algún otro caso que se acuerde? Bueno, hay una cosa, mira, pero eso no hace 50 años, hace más. Esto fue en la época de la colonia. Así que de pronto aparece un soldado filipino en la puerta del Palacio Nacional. Entonces dice: pues, ¿qué le pasó? ¿Por qué está usted aquí? No, dice, perdóneme, yo tampoco lo sé. No lo sé porque fue un caso misterioso y raro. Y la prueba está que ya se murió, se acaba de morir el virrey de las Filipinas. El tiempo nos demostró una semana que se había muerto el virrey, ¿verdad? Todos esos son eventos que uno puede ir recopilando y que son a cual más interesantes, ¿eh? Entonces, que habían visto a un ovni, como se trataba del aeropuerto, pero al rato lo vimos nosotros también. Así es que sí es algo maravilloso, pero las observaciones son millones. Hay unas muy misteriosas, por ejemplo, las huellas del diablo. En Nevada, totalmente el terreno de Inglaterra, y entonces se vieron huellas, y llegaba, por ejemplo, a una casa, se subía a la casa, pasaba por el techo, y se bajaba, atravesaba la calle, y en todas dejaba la huella en la nieve. No soy investigador, simplemente puedo decirte a ti que lo que sucede es que voy tomando nota de todo lo que se ha importado o lo que se ha hecho. Mira, por ejemplo, yo tuve un programa dramatizado. Por ejemplo,
eran las apariciones a Ezequiel, las apariciones en la Biblia son increíbles, ¿verdad? Son maravillosas. Así es que yo, para mí, que eso es lo más extraño y lo mejor que hemos hecho. Ahora, el hecho de haber entrevistado a Von Braun, pues yo creo que si no ha sido que lo capturan, hubiera sido antes, hubiera sido otro el resultado de la guerra mundial. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la historia diría que hubiera ganado los nazis, ¿no? Y los nazis tenían parte de lo que se confunde con ovnis. ¿Puede haber sido tecnología nazi? ¿Quién? Parte de lo que creemos que eran ovnis en esa época. Ah, mira. ¿Puede haber sido tecnología nazi? A ver, pregúntamelo. Sí, parte de la tecnología de los platos voladores puede haberse tratado de tecnología nazi. Bueno, es que si los nazis hubieran tenido la tecnología extraterrestre, hubieran ganado con toda seguridad la guerra. Así es que lo niego rotundamente. Gracias, Jorge. Gracias. Falta lo de ¿Lo de qué? Von Braun. Sí, pero ya yo creo que con lo que tenemos... Mira, la pregunta sería, ¿y qué dice Von Braun en la entrevista? ¿Qué dice? ¿Qué dice Von Braun en la entrevista? Mira, Von Braun había hecho las bombas B2, entonces sí, hacía trabajar los nazis, pero es que si no lo hacía, mataban a toda su familia. Peter Constantin era su hijo, y luego su hija y su esposa, mujeres. Bueno, pues todo eso, mira, él andaba buscando rendirse ante un pelotón americano, es decir, que no fueran franceses ni ingleses ni nada. Entonces él se rindió y lo mandaron a Ciudad Juárez. Ahí estuvo como 2 meses y medio. Entonces, todo eso yo le pregunté a Von Braun, porque yo le dije, señor doctor, Herr Doctor, ¿cómo fue que usted entró a esto por amenazas? Dice, tenía yo el presentimiento, como a Rommel lo mataron o se suicidó. Así es que era terriblemente bueno. Entonces, nuestro personaje se enamoró de la cerveza mexicana, del mole, de las tortillas de maíz, de las tostadas y de los guisos mexicanos. 2 meses y medio estuvo ahí. Y le pregunté, ¿y su hijo Peter Constantin es un hombre que ha tenido, tiene éxito la inteligencia del papá? Dice, no será tanto, pero es muy simpático y yo lo quiero muchísimo. Bueno, cuando yo llegué allá a Cabo Kennedy, me dijo a la señorita Sullivan, ¿ahora qué vas a querer, Pedro? Voy a querer entrevistar a Von Braun. Dice, no, hombre, estás soñando, ¿verdad? Es como el que quería, Pepe Pajés Yergo, quería entrevistar a Adolfo Hitler. Jamás, ¿verdad? Pero de todas maneras, en este caso sí, los mexicanos, sabía que era yo mexicano, entonces quiso que yo lo entrevistara. Y tengo mi libro, El mundo de Pedro Ferriz,
con la entrevista completa de Werner von Braun. Muchísimas Pero gracias. lo malo fue de todo esto que en el fondo ya no lo toman en cuenta a von Braun. Sí, fue el hombre que hizo que llegaran a la luna los hombres, los seres humanos, ¿verdad? Así es que estuvo él, y cuando él murió de cáncer, ya había dejado un hospital, una escuela, una universidad para los habitantes de Coventry. Así que fue una cosa extraordinaria. La gente vivió o vive agradecida de todo lo que hizo von Braun en el pueblo donde vivió, y lo recibieron a pedradas. Fíjate. Sí, muy interesante, ¿eh? Paradojas. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Jorge. Perfecto.